Ahora sí, perdón, estaba hablando diciendo un montón de cosas y ahora los tengo que decir de nuevo. Bueno, lo repito, no importa, ahora tenemos sonido. A ver, un momentito. Am, am, ¿Qué pasa acá? Que tengo la voz con eco. Todo esto, esta es la primera vez que lo estoy haciendo. Entonces, am, todos son novedades, ¿ok? Ya lo vamos a solucionar. Bueno, vamos con eco. Ahora les aviso en Instagram. Entonces voy a salir de Instagram y voy a quedar nomás en YouTube. Si quieren ver la live, síganos en nuestro canal de YouTube, ¿ok? Los espero. Esta live la vamos a hacer todos los viernes a las 18. Entonces vamos a YouTube. Vamos a estudiar música como música. Hasta pronto. Um, y ahora esto, ¿cómo lo interrumpo? Ya. Bueno, hasta pronto entonces estamos en YouTube. Volviendo a YouTube. Yo soy Rodrigo de Castro López, ingeniero de sonido, ingeniero de mezcla, grabación. Yo nací en Río de Janeiro, vivo en San Pablo, yo soy de Brasil. Um, en mi carrera profesional tuve dos discos sindicados al Grammy en Estados Unidos. Tuve 12 discos nominados al Grammy también en Latinoamérica, al Grammy latinoamericano, dos nominaciones en Estados Unidos. De las 12 nominaciones que tuve en Latinoamérica, en el Grammy Latino, dos fueron como mejor ingeniería de sonido. Y les quiero presentar mi metodología para conducir las mezclas utilizando como base las herramientas de análisis musical que les voy a presentar. Yo ya había hecho algunos comentarios, pero me parece que estábamos sin sonido, entonces los voy a repetir. Um, la música es un tipo de comunicación, es un lenguaje, ¿ok? Que utiliza sonido como vehículo para transmitir el mensaje. Y lo que pasa es que cuando tenemos una comunicación que utiliza sonido, los procesos tienen que pasar en tres dimensiones distintas. La primera dimensión es la dimensión sonológica, que es la creación del sonido, para que sirva como vehículo para la transmisión del mensaje. Una vez que existe el sonido, tenemos que trabajar la dimensión sintáctica. ¿Qué es la sintaxis? Es la organización del sonido para que el receptor consiga entender lo que está siendo transmitido. Y además existe también la dimensión semántica, que es cómo el creador del mensaje y el receptor del mensaje atribuyen sentido a lo que está siendo transmitido en esa comunicación también. Y me parece que en los cursos de grabación y mezcla que vemos, en general, los procesos, la enseñanza quedó estacionada en el primer nivel, que es el nivel sonológico. O sea, siempre se discute cómo los equipos hacen el sonido, cómo los micrófonos hacen el sonido, cómo capturar el sonido, pero no se discute el lenguaje y eso es algo que nosotros queremos cambiar y queremos incluir ese aspecto también en nuestras discusiones sobre grabación y mezcla. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer ahora. Yo tengo acá una música. um, la voy a ver qué pasó. Acá está faltando. Ya. Uh, Voy a analizarla. Yo ya empecé esta mezcla, ya no avancé mucho, ya estoy realmente en la introducción todavía, pero mostrársela a ustedes, voy a empezar de nuevo la mezcla desde el principio y, y les voy a explicar el proceso entero, cómo funciona, cómo hago el análisis del arreglo, de las texturas. Paso a paso ya va a quedar un poco más claro. Vamos entonces, voy a compartir la pantalla. Um, Estoy preparando la sesión, terminando de prepararla. Y vamos. A ver. Um,
Ahí vamos. Bueno, esta canción fue programada entera utilizando básicamente sonidos electrónicos, ¿no? Loops, sintetizadores virtuales. Ah, Como les decía, yo soy Rodrigo López, soy brasileño, no soy de ningún país hispanoparlante. Yo viví en Chile y en Costa Rica cuando era chico, por eso hablo castellano, pero hace mucho tiempo que no practico. Entonces, si algo suena un poco raro o si alguna palabra no la uso de la manera más común, les pido que me perdonen, pero me parece que tengo informaciones importantes para pasarles acá relativas a la mezcla. Entonces, creo que lo que voy a decir, lo que yo diga, de alguna manera será comprensible, ¿ok? Vamos, sigamos. Bueno, ah, lo primero que tenemos que entender es que cuando estamos trabajando en una música, tenemos una historia que contar, ¿ok? Y hay algunos principios musicales. Nosotros, a ver, voy a volver a la cámara. Voy a seguir hablando, volvamos a la cámara. Ah, lo que pasa es que nosotros cuando escuchamos una información musical, automáticamente esperamos que esa información se desarrolle de alguna manera, que se repita o que cambie, y en algún momento esperamos encontrar de nuevo informaciones que ya conocemos también. ¿Ok? El primer concepto que quiero compartir con ustedes para entender cómo vamos a conducir esta mezcla es el concepto de tonus. El tonus es el nivel promedio de atención del oyente cuando está escuchando una música, y eso se refiere al elemento principal que va a conducir la narrativa y en el cual el oyente tiene que estar con el foco de su atención. ¿Okay? Tiene que mantener el foco de su atención en ese elemento. Por lo general es la melodía, que puede ser presentada por un elemento único o por varios elementos o por alguna estructura compuesta con varios elementos al mismo tiempo. O sea, hay diferentes maneras de conducir ese elemento protagonista de la narrativa. Como ejemplo, digamos que en una música hay una voz, después entra un solo de guitarra y después vuelve la voz. Si el solo de guitarra entra más fuerte que la voz, tendremos una subida en el tonus, y después cuando salga el solo y vuelva la voz tendremos una caída en el tonus, y eso no es algo que queremos, ¿ok? ¿Y por qué uso ese nombre? El tonus. ¿Qué es el tonus? Cuando decimos que los músculos están tonificados, lo que queremos decir es que están preparados en un estado de atención mínimo para reaccionar caso la reacción se haga necesaria. Por ejemplo, yo estoy sentado acá y mis músculos no están relajados. Si estuvieran relajados, yo estaría estirado en el suelo y qué sé yo, no estaría sentado. Si yo estoy sentado es porque tengo algún nivel de tensión, ¿ok? Aunque tenga lo mínimo de tensión. Y eso es lo que tenemos que tratar de mantener en la atención del oyente. O sea, aunque no esté concentrado en la música, tenemos que presentar material interesante para que de alguna manera, si algo nuevo pasa, que él lo note, lo perciba. ¿Perfecto? Entonces volvamos acá a la forma de la música. Voy a compartir de nuevo la pantalla de la computadora. A ver, aquí está. Sigamos. Entonces, ¿qué podemos notar acá? La música tiene una introducción al principio. Le voy a poner algunas marcas acá para que podamos entender la forma, como es. Le voy a poner acá intro. Después viene la primera parte. A ver cómo se oye esto. A ver, me está saliendo con eco la transmisión. A ver, ahora ya. Bueno, ahora sí. Ahora ya no tengo eco. Creo que está solucionado. Veamos si tenemos todavía el Pro Tools, que me imagino que sí.
Am, Perfecto. Seguimos entonces. Solucionado el problema. Esta forma la podemos ver acá. O sea, aunque... perdón, compartiendo de nuevo la pantalla. Ahí está. Vemos que la forma de la música se repite. Acá tenemos una parte que es más o menos repetida acá. Marcamos acá al principio la repetición como la letra A. Aunque la sesión de Pro Tools no sea una partitura, ella nos muestra algunos elementos que son importantes para que podamos entender lo que va a pasar en la música. De alguna manera, notamos cosas como el aumento de densidad, aumento de volumen, algunas variaciones que están en la partitura se pueden también deducir observando la estación de grabación, la herramienta de grabación y mezcla. ¿Okay? Por ejemplo, la forma de la música aquí en este caso queda bastante clara, bastante explícita. Tenemos entonces en la primera parte de la música, la primera A, tenemos un cambio de densidad aquí, ¿no? Aquí cambia la instrumentación. Después vamos a tener acá un interludio, escuchemos un pedacito, a ver. Ahí está. Voy a llamar P. Y acá vuelve de nuevo entonces la primera parte. Con otro arreglo, con una densidad un poco más grande. Después vuelve acá, me parece que el interludio o una coda. Veamos entonces, analicemos cómo está funcionando esta introducción para empezar. Veamos los elementos que tenemos. Hasta aquí. Bueno, una cosa que me parece importante comentar es que cuando trabajamos con música existen dos tipos diferentes de audición. Existe la audición comparativa y existe la audición referencial. La audición comparativa es cuando uno escucha una cosa y la compara con otra inmediatamente. Y eso me parece que es lo que se sugiere que se haga cuando se trabaja con referencias de mezcla o cuando trabajamos la audición para identificar frecuencias de ecualización. Pero me parece que cuando trabajamos con música, la audición referencial es más importante. ¿Qué es la audición referencial? La audición referencial es construir modelos interiores de estructuras de sonido, de manera que cuando escuchamos algo podamos identificar lo que está pasando. ¿Qué tenemos en este caso? Tenemos una melodía que va a seguir durante toda la introducción. Tenemos dos melodías diferentes que se alternan en la conducción también, una repetición, una melodía primero y después una repetición con instrumentos distintos. Eso todo fue lo que percibí ahora escuchando la introducción rápidamente, ¿ok? Entonces, si tenemos dos melodías, tenemos una textura polifónica. Cuando tenemos una textura polifónica, tenemos que elegir cuál es la voz principal y cuál es la voz de apoyo. Además, tenemos también armonías, lo que constituye una textura homofónica o una melodía acompañada, que es una armonía o un fondo de sonido con un elemento protagonista que es quien va a conducir la narrativa. Entonces tenemos que decidir ahora, tenemos que elegir cuál va a ser el elemento principal y cuál va a ser el elemento de apoyo del contracanto. ¿Con qué base lo hacemos esto? Tenemos que elegir el elemento que nos parezca más interesante para mantener la atención del oyente. Eso es una decisión arbitraria. No existe
algo que esté correcto o equivocado o mal. Son decisiones, cada uno lo decide eso de una manera. Y en eso está lo interesante y lo bonito, ¿no? Que cada uno lo hace a su manera. Eso es lo más importante. Entonces veamos cuáles son los elementos que tenemos de melodía. Primero, en la introducción, a ver. Este sería el primer elemento. Él hace una melodía y hace algo también que lo podemos llamar como un tipo de ostinato, que sería una célula repetida. En este caso, el ostinato provoca una sensación en la audición que se llama saturación, en que uno al mismo tiempo espera cambios, pero ya sabe que es algo que no tiene informaciones realmente relevantes porque no presenta mucho cambio, ¿no? Entonces puede ser que el ostinato funcione mejor como una estructura de apoyo. Escuchemos las melodías, lo que están haciendo. Acá tenemos otro sonido. Esto es una armonía, ya lo voy a... No sé si vieron que tengo la sesión toda pintada de colores. Esto es un código que yo uso siempre cuando voy a trabajar. Me gusta colorear las pistas por función de los instrumentos, no por tipo de instrumentos, no por función. Entonces, armonía, verde. Contracantos los pongo en rosado. Melodías principales, amarillo o naranjo. Este es un morado, qué sé yo, un color un poco, no es morado, ¿qué color sería ese? Bueno, no importa, esto tengo como medio melodía, medio acompañamiento, y la percusión en general la pongo en azul, y el bajo en rojo. Entonces, como decía, es la función del instrumento, armonía o melodía. Si una guitarra hace armonía, yo la pinto de verde. Si está haciendo un contracanto, la voy a pintar de amarillo o de rosado, ¿ok? Entonces uno mezcla la función, no el instrumento, el rol del instrumento, ¿ok? Entonces sigamos. Y tenemos después acá tenemos otra frase. Escuchémosla. Y el mismo sonido, una octava más baja. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Podemos utilizar estas melodías como melodías principales. Y esta como contracanto. O al revés. ¿Cómo trabajo yo en la metodología arte y audio cuando tengo que equilibrar volúmenes? Lo primero que hago es elegir el elemento principal, ¿ok? Y los otros volúmenes van a ser ajustados en función del volumen del elemento principal. ¿Por qué lo hacemos eso? Cuando uno está escribiendo un arreglo, por ejemplo, una armonía para una melodía, la melodía está siempre presente. La melodía es la base para la armonización. Si uno está... eso se está escribiendo la armonía, ¿no? Si está escribiendo el arreglo, también la melodía es la base para el arreglo. Y la melodía es como si fuera el centro de la atención del oyente. Y me parece, como decíamos al principio, que en general el pensamiento está un poco limitado a la función sonológica, ¿no? Y por eso se dice siempre... A ver, ¿por dónde empezamos esto? Se dice que las frecuencias más bajas tienen más armónicos, por eso ocupan más espacio en el campo armónico de percepción, y que por eso empezamos a mezclar por los graves, porque es como cuando uno tiene que arreglar varias cosas en una caja, por ejemplo, o en un baúl, y uno pone primero las cosas más grandes, ¿no? Y después va poniendo las cosas chicas, y al final las cosas más chiquititas son las que se ponen por último, porque se ponen en el espacio que quedó, ¿no? Y en la mezcla entonces se empieza normalmente, no sé si normalmente, pero la mayor parte de la gente que veo empieza la mezcla con el bombo y el bajo
y va subiendo del grave al agudo y pone la voz por último. Acabamos de decir que uno guarda primero las cosas más grandes, ¿no? Y si pensamos no en el espectro de frecuencias, pero si pensamos en el campo de atención del oyente, la voz es lo más importante en la atención y es lo que generalmente se abre por último en la mezcla. Algo raro, ¿no? El 90% de las veces que algún alumno me trae una mezcla en que la voz está muy presente, yo le pregunto, ¿tú abriste la voz por último, no? Y él me dice, sí. Porque no encaja, no cabe, ya está todo listo, arreglado. La voz tiene que estar presente durante más tiempo de la mezcla. Entonces voy a empezar, vamos a elegir si esta melodía es el canto o si esta melodía es el canto. A ver, escuchemos de nuevo la primera. Bueno, lo que digo en la metodología arte-audio es que cuando tenemos que equilibrar dos sonidos, empezamos con el primer sonido en el volumen que nos parece correcto, adecuado, y vamos abriendo el segundo instrumento de a pocos hasta que llegue al volumen que nos parece también lo esperado, ¿no? El volumen esperado parece esa idea, ese concepto que creamos de un elemento principal y un elemento de apoyo. Otra manera de hacerlo es empezar con el elemento de apoyo más fuerte y venir bajándolo hasta que deje de estorbar, hasta que deje de molestar. En este caso yo voy a empezar al revés, voy a empezar con el volumen cerrado y lo voy abriendo, ¿ok? Vamos a empezar con esta melodía como elemento principal y con la otra como contracanto. Entonces la voy a cerrar y la voy abriendo de a pocos. Así yo logro percibir la melodía principal y la segunda melodía y el contracanto sin que me impida de notar todas las notas de la melodía. O sea, no me molesta la percepción. Y si fuera al revés, ¿cómo sería? Empezamos con este entonces y traemos de a poco la otra melodía para que sirva como contracanto. Y el canto entonces sería conducido por el primer sonido. Bueno, si lo dejamos así, yo voy a bajar un poquito este volumen de la melodía principal. Y voy a bajar también el contracanto. Lo voy a hacer de esta manera, con el ostinato, es una especie de ostinato, ¿no? Como melodía principal y esta melodía más aguda como contracanto. Y después viene entonces la respuesta, escuchémosla. En esta respuesta tenemos un unísono. El unísono sucede en tres situaciones distintas. En la primera situación es cuando tenemos instrumentos que no tienen una afinación definida, como voces o cuerdas o qué sé yo, algunos vientos. Y entonces usamos más de un instrumento para que la afinación, en promedio de las afinaciones, quede más ajustado. La otra situación en la que usamos el unísono es cuando tenemos un elemento agudo y un elemento que tiene más cuerpo en el grave, en el medio grave. Entonces, un elemento trabaja la definición y el otro trabaja el cuerpo. Entonces, o el primer elemento le va a dar definición al segundo, o el segundo elemento le va a dar cuerpo al primero. En ese caso,
trabajamos exactamente igual. El método es el mismo. Empezamos con el elemento que nos parece ser el más importante y traemos de a pocos el segundo elemento hasta que nos dé el ajuste que nos parece correcto. ¿Ok? Entonces tenemos que elegir si vamos a hacer la melodía principal con la voz más aguda. Esta es la más aguda. O con la más grave. Yo voy a usar la más grave para hacer la conducción. Esto es una elección arbitraria. Esto yo lo estoy decidiendo de esta manera. Lo podría decidir de otra manera. Y no es que esta sea la decisión correcta. Pero lo que quiero mostrar es la utilización del método. ¿Ok? Con este método se puede llegar a muchos resultados diferentes. Entonces, tenemos el tonus que era conducido, el tonus del contracanto, ¿ok? Los dos contracantos tienen que estar con un volumen parecido para que puedan dialogar de manera igual los dos con el canto principal. Entonces, esta melodía, la siguiente tiene que estar igual, con la misma intensidad y está un poco más fuerte. La voy a poner con el mismo volumen. Ahora sí. Y ahora voy a traer el otro sonido también que estaba en unísono hasta que llegue al timbre que me parece adecuado. Lo voy a abrir de a pocos. Haciéndolo de esta manera, la voz principal funciona como base y la voz más aguda, la voz grave funciona como base y la voz aguda funciona como apoyo, como timbre. Lo podría hacer al revés. ¿Cómo sería al revés? Tendría que usar la voz aguda en el mismo volumen. Por ahí. Y entonces traería a la otra hasta que llegue al punto en que le da al sonido un cuerpo que me parece suficiente. Por ahí. ¿Ya? Entonces este sería otro concepto. Las campanitas agudas conduciendo y las graves dándoles cuerpo. Nosotros elegimos hacerlo al revés. Las graves conducen y las agudas les dan brillo. Entonces, en vez de esto, elegimos esto. ¿Ok? Pero esto nada más para mostrarles el principio, cómo trabajamos esta cuestión del equilibrio dentro de la metodología arte y audio. Entonces estas dos frases ahora tienen que tener el mismo volumen. Estas dos están un poquito más fuertes. Voy a hacer un grupo acá en Pro Tools para trabajar con los dos volúmenes al mismo tiempo. A ver. Ahora sí. Y ahora estas dos frases ya estos dos sonidos están equilibrados y están equilibrados con esta otra también. Entonces voy a hacer un grupo con los tres. Porque si tengo que ajustar el volumen ahora para que puedan dialogar de manera equilibrada con el canto principal, si cambia el volumen, cambian todos juntos, porque ya están equilibrados entre ellos. Eso es otra cosa de la metodología arte y audio. Vamos identificando los naipes de los instrumentos, los grupos, y los vamos trabajando entre ellos. Y después con eso reducimos la cantidad de elementos de la mezcla. Quedan reducidos a condensaciones, a grupos de instrumentos. A ver, ¿dónde está? Acá está. Ya. Entonces ahora si cambio el volumen, ya cambian todos por igual. Y veamos cómo están equilibrados con la melodía principal.
Am, los otros sonidos que tenemos son sonidos armónicos. Esta armonía tenemos que acordarnos siempre que lo que ella está acompañando es esto. El movimiento de las notas, cuánto se mueven, o sea, tanto en la parte de densidad rítmica, cuanto en la cantidad también, la amplitud de los intervalos melódicos. O sea, cuando una voz salta a notas que están muy lejanas, tiende a atraer la atención del oyente. En este caso, la armonía no tiene muchos saltos, ¿ok? Y la melodía sí. Entonces, cuando esto pasa, una textura homofónica en que la armonía de fondo no tiene saltos melódicos, pero el elemento principal sí los tiene, la armonía puede quedar a veces hasta un poco adelante, un poco más fuerte que la melodía, porque no tiene ningún tipo de conflicto. La nota que está más parada no distrae la atención del oyente para el elemento foco, que es el foco de su atención. A lo mejor está un poco fuerte, sí. Por ahí. Ahora escuchémoslo con los contracantos también. O sea, lo que pasó ahora es que de alguna manera también estos contracantos terminaron sumándose a la armonía, porque se mueve poco también, así como ellos. Y es un complemento al sonido de la armonía. Pensándolo de esa manera ahora, esta segunda parte quedó un poco fuerte. Cambiémosla, bajémosla un poquito para que quede coherente con la primera parte. Por ahí. Si tienen curiosidad en la página de Arte y Audio Brasil, yo estoy mezclando la misma música con otro abordaje. Estoy usando estas melodías que están como contracanto y yo las dejé como canto principal. Y ahora acá la estoy haciendo con estas melodías como contracanto. Entonces es un concepto diferente de mezcla de la misma música. Si tienen curiosidad, está en la página de Arte y Audio Brasil. Por hoy vamos a parar ya. Tuvimos algunos problemas técnicos al principio. Me parece que yo no estaba compartiendo el programa, ¿no? Estaba haciendo las cosas acá y no se los estaba mostrando. Bueno, es el primer día. El sonido, de todas maneras, funcionó. Creo que los conceptos están presentados. Es el primer día. Esto es como digo siempre, todo esto es un proceso que está siempre en construcción. Estamos empezando. Esperamos que los conceptos que estamos presentando sean útiles. Vamos a seguir con esta mezcla. En la próxima semana vamos a hablar sobre una técnica de compresión que va a ser aplicada al piano de la grabación, porque este piano está un poco percusivo y sin cuerpo. Entonces vamos a mostrar una técnica específica para usar la compresión para traer el cuerpo del instrumento, ¿ok? No es para ajustar el volumen o para contener los picos de energía, no. Compresión para acentuar el cuerpo, la duración, la resonancia del instrumento. Entonces la próxima semana vamos a trabajar esa técnica. Hoy explicamos el concepto de tonus y explicamos cómo trabajamos los equilibrios. Empezamos siempre con el elemento principal y ajustamos los elementos de apoyo. De a poco vamos explicando las técnicas y la filosofía
de la metodología arte y audio. Gracias por la presencia de ustedes. Estas live van a tener siempre 40 minutos. Si les gustó y si les parece importante el contenido, les pido que hagan clic sobre la campanita para que sean informados cuando tengamos novedades y que inviten a sus amigos también, caso les parezca que este contenido puede ser útil para ellos. ¿Ok? Y seguimos. Entonces hoy fue la inauguración, el primer día. Una vez más, yo soy Rodrigo López, ingeniero de grabación y mezcla de Río de Janeiro, viviendo en San Paulo ahora. Ganador de un Grammy Latino, de un Grammy en Estados Unidos, con 12 discos nominados al Grammy Latino y 2 discos nominados al Grammy norteamericano, y con 2 nominaciones como mejor ingeniería de sonido. Entonces, lo que yo les estoy explicando es una manera de pensar que me ha traído resultados. Y eso es lo que yo digo siempre. Hablemos de música como música. Entonces los veo la próxima semana. Vamos a hablar sobre compresión y van a ser siempre 40 minutos de live. ¿Ok? Entonces la próxima semana a las 18. Y espero que no tengamos de nuevo los mismos problemas. Y gracias por la presencia. Y bueno, hasta la próxima semana. Saludos, un abrazo. A ver. Aquí está. Acá está. Bueno, ahora sí. Gracias de nuevo y hasta la próxima semana. Nos vemos.